nuestro hermano, querido hermano y amigo Julio Mengual, vendrá a hablarnos sobre el 11º mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy llegamos al final del decálogo de la ley de Moisés con este mandamiento, no codiciarás. Y nos hemos dado a la tarea, los que hemos estado aquí en este púlpito, yo más veces que nadie, pero bueno, nos hemos dado a la tarea difícil algunas veces, ¿verdad?, de traeros el mensaje del Señor, porque a veces no son mensajes fáciles, y vosotros os habéis dado a la tarea a veces difícil de escuchar cosas, ¿no?, y mensajes que han sido a lo mejor un poquito más fuertes, un poquito os han hablado algunos más que otros, pero mirar, la labor de un predicador, una predicadora, es la de traer la palabra del Señor a su pueblo, por difícil que sea. Y para mí ha sido a veces difícil elaborar un mensaje que fuera, primero, fiel a la palabra. Eso no ha sido un reto porque siempre me ciño por la Biblia, como no puede ser de otra manera, pero ha sido difícil traer un mensaje para confrontaros primero, porque entiendo que la palabra del Señor primero nos tiene que confrontar, para que luego nos conforte, nos abrace y nos exhorte. Eso es así, la palabra del Señor es así. Y en tercer lugar, dejar siempre la certeza en vuestros corazones y en el mío, la certeza del mensaje del Señor que corrige a sus hijos, siempre. El Señor corrige a los que ama. El Señor corrige a los que ama. Como un padre corrige a sus hijos, como una madre corrige a sus hijos. La responsabilidad de los que predicamos aquí es muy grande. Y una de las cualidades que marcan la diferencia entre un buen predicador y uno que no lo es, varias cualidades, no es la de tener una buena o mala oratoria, que todo ayuda, pero no es esa. No es la capacidad de síntesis, la capacidad de explicar las cosas de manera reducida y que lleguen bien. No es el manejo de las escrituras tampoco lo que hace un buen orador, un buen predicador de la palabra de Dios, no. Ni la de memorizar versículos tampoco, por mucho que a veces queramos memorizar. La cualidad de un buen predicador de la palabra de Dios está en haceros llegar la palabra de Dios aunque os duela. Aunque os duela. El mal predicador o el falso maestro es aquel que siempre te dirá lo que tú quieres oír. Siempre. Y tenemos en el Antiguo Testamento multitud de ejemplos. Por el contrario, un verdadero predicador y un buen maestro siempre te dirá la verdad de Dios, la que tú necesitas oír, no la que quieres oír, la verdad que necesitas oír, aunque te duela a ti y él se quede solo, que también puede pasar. Para todos los que hemos ocupado, como digo, estas semanas el púlpito reflexionando en torno a los 10 mandamientos, sabemos que no ha sido un camino fácil ni para nosotros ni para vosotros muchas veces escuchar ciertas cosas, pero como dije el primer día, y hoy concluimos los 10 mandamientos, los 10 mandamientos son un reflejo del carácter del ser humano, que necesita ser corregido, instruido y perfeccionado. Eso es lo que hace en nosotros la palabra de Dios y los 10 mandamientos. Vamos a abordar este último mandamiento, no codiciarás, en 3 puntos. Sabéis que yo soy muy organizada y me gusta organizarme en puntos. Y entonces antes de adentrarnos en el primer punto, os voy a dar frases demoledoras sobre la avaricia, que no son bíblicas, ¿de acuerdo? Dice Nicolás Maquiavelo, los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esto es demoledor. Hay 2 emociones que controlan la vida de la gente, el miedo y la codicia, dice otra persona. La codicia abusa de la pobreza y así es como funciona el mundo. No hay mayor calamidad que entregarse a la codicia, es el camino a la insatisfacción constante.
Hay suficiente en el mundo para cubrir todas las necesidades del hombre, dice Gandhi, pero no lo suficiente para satisfacer su codicia. Fijaos. Y por último, en este mundo imperfecto, diferentes personas de todas las épocas y credos han condenado la avaricia y la codicia. Así que la palabra de Dios, por supuesto, también. Dios, que nos creó, la reprime desde el principio. Mirad, primer punto que quiero tratar con vosotros esta tarde. La avaricia y la codicia es condenada en la Biblia, en la palabra de Dios. Eclesiastés 5:10 dice: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Eclesiastés 5:10 también dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Lucas 12:15 dice: y les dijo el Señor: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste ¿en qué? En la abundancia de los bienes que posee. Primera de Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, condicionando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el último versículo que os quiero dar, hay infinidad de versículos en la Biblia que condenan la avaricia y la codicia. Mateo 6, del 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. ¿Nos ha quedado un poco claro lo que es la avaricia y la codicia? La avaricia y la codicia son temas recurrentes, como hemos visto en la Biblia, y se condena, su condena se presenta como una advertencia que nos hace el Señor mismo, sobre los peligros de dejarse llevar por el deseo desmedido de poseer más y más y más, porque no es el dinero el problema, es el amor al dinero, el amor a poseer el problema. Queda muy claro a la luz de todos los versículos que hablan de este tema, que esto no es solamente una inquietud del Señor, no es una inquietud que tiene Dios y nos la hace llegar, sino que es un impedimento para la salvación. Mateo 6:24, lo acabamos de leer. ¿Qué dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Y esto es un impedimento para la salvación. En muchos pasajes y más, se nos recuerda que el amor al dinero, las posesiones, el acumular y acumular, puede desviar nuestro enfoque de lo verdaderamente importante en la vida. Y es que un hijo de Dios tiene una relación con Dios y está llamado a la generosidad con su prójimo. Estamos llamados a la generosidad con nuestro prójimo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pues en Mateo 3:31 y 32 nos lo dice: comer, beber, qué vestir, dónde trabajar, todo. El Señor lo sabe todo, sabe de qué tenemos necesidad, porque el Señor sabe de qué tenéis necesidad. Reflexionar sobre este asunto nos invita a considerar nuestras propias prioridades y buscar un equilibrio saludable en nuestras vidas. La verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales. Y lo sabemos, conforme más mayores nos vamos haciendo, más sabemos que la verdadera riqueza no es la posesión material, no, sino el amor, la bondad y los recursos que compartimos con los demás. Las relaciones con Dios, nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Esa es la verdadera riqueza. La avaricia puede llevar a la soledad y al descontento.
mientras que la generosidad y el compartir es obedecer la palabra del Señor. Gálatas 6:10 nos dice, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y primeramente, ¿qué dice? A los de la familia de la fe. Estamos llamados a eso. Y esto nos llena de gozo y paz, sabiendo que cuando ayudamos a los más necesitados, a los que menos tienen, estamos presentando a Cristo. Por cuanto le disteis a uno de los más pequeñitos un vaso de agua fría, a mí me lo disteis. Eso dice el Señor. No busquemos nuestra propia gloria, busquemos la gloria de Dios siempre, en todo, en lo mucho y en lo poco, porque si no somos fieles en lo poco, en lo mucho tampoco vamos a saber ser fieles, hermanos. Hay personas que dicen, cuando tenga seré feliz, cuando tenga una mejor casa seré feliz, cuando tenga un mejor coche seré feliz. Si no eres feliz con lo que tienes, con lo que no tienes tampoco. Y lo veremos cuando abordemos el punto del tema del contentamiento. El contentamiento al que Dios nos llama. Segundo punto, la avaricia y la codicia dentro del pueblo de Dios. Y este es un tema en el que me voy a detener un poco porque es un tema espinoso y en el que hace tiempo que mi corazón está tocado. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Tenemos la versión Dios habla hoy? ¿No? Bueno, pues la que tengamos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. La versión que tengamos, no pasa nada. Era por leer una diferente, para no leer Reina Valera siempre. A veces otras... Bueno, tenemos la de las Américas, de las Américas. No, Y la nueva versión internacional, vale. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Y veréis lo que nos dice Pedro. Pablo también nos advierte. Por todo el Nuevo Testamento, como veremos ahora, hay advertencias. En el pueblo hubo falsos profetas, ¿de acuerdo? También entre ustedes habrá falsos profetas, maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, con disimulo, dice Dios habla hoy, con disimulo. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para él el juicio. Podemos seguir si quieres. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas. Bueno, está diciendo que tampoco a estos perdonará. A estos que encubiertamente se infiltran en el pueblo de Dios y por avaricia y querer ganar por ganancias deshonestas, van a abusar del pueblo del Señor. ¿De acuerdo? Mirad. Pedro hace una advertencia clara aquí. Surgirán falsos maestros en la iglesia de Cristo. Pero Pablo también lo dirá. En Hechos también la iglesia primitiva también lo dirá. Y engañarán al pueblo de Dios encubiertamente, como hemos leído, disimuladamente, es decir, haciendo difícil que los identifiquemos, pero están entre nosotros, Están, no digo aquí, están en la iglesia del Señor. Hará difícil poder identificarlos, traerán nuevas ideas, lo hemos leído, nuevas ideas, nuevos dogmas, nuevas profecías. En definitiva, un nuevo evangelio, herejía, lo que dice la palabra del Señor. Negando al propio Señor y la eficacia de su mensaje. ¿Por qué? Porque se pondrán a ellos primero y no pondrán a Cristo como lo primero. Por eso, cuando ponemos primero a otra cosa que no es a Cristo, estamos negando la eficacia del mensaje de Cristo. Supongo que todos nosotros, porque yo lo hago, escuchamos predicaciones en Facebook, en YouTube, vemos en Instagram porciones de predicaciones. Somos conscientes
somos conscientes de lo que hay por el mundo de las redes, de lo que vemos en el mundo de las redes, pero esas iglesias y esas personas existen realmente, tienen sus iglesias. ¿Somos conscientes del tipo de iglesias que hay por ahí? ¿Somos conscientes? ¿Somos conscientes del tipo de hombres y mujeres que se dedican a predicar el Evangelio de manera abusiva y engañosa? Abusiva y engañosa, algunos más de forma más sutil que otros. ¿Somos conscientes? ¿Sabemos identificarlos? ¿Lo sabemos? Porque dice la palabra de Dios que lo harán encubiertamente, disimuladamente. No va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿De verdad que sabemos distinguir a estos falsos maestros que lo único que tienen? Versículo 3 de 2 de Pedro. Voy a buscarlo yo también aquí en la Reina Valera. A ver, pon Reina Valera ahora. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, como ganado, hermanos, como ganado. Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación vale, pero por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Lo harán? En un momento de la vida de un hijo de Dios donde tenemos una gran necesidad de dinero, porque estamos pasando una época mala, donde estamos pasando una época donde una enfermedad nos está azotando en la vida, donde hemos tenido la pérdida de un hijo o de un familiar al que queríamos mucho. Estas personas surgen como lobos con piel de cordero. Surgen como lobos con piel de cordero. Para apoderarse y apropiarse de lo ajeno, porque prometen darte lo que tú quieres. Lo hemos dicho al principio, no te van a decir lo que tú necesitas oír, no, te van a decir lo que tú quieres oír. ¿Qué quieres oír? ¿Que te vas a curar de esa enfermedad? Te lo van a decir. Previo pago de su importe, previo pago de tu importe, de lo que tú les des, tú vas a conseguir tu trabajo, vas a conseguir curarte de enfermedad, ven y obtén tu milagro. Ven y obtén tu milagro. De esas iglesias hay así. La iglesia de la prosperidad, que todos sabemos porque hemos visto, es un fenómeno que yo diría más que un fenómeno, una plaga. Yo voy a ser muy dura en este punto, advierto ya. Porque estamos jugando, estas personas juegan ya no solo con el dinero de las personas. Lutero, cuando fue a Roma y vio el tema de las indulgencias, cómo se vendían, las indulgencias eran aquello que uno compraba para tener su entrada al cielo, pues esto es lo mismo, Están vendiendo la salvación a cambio de dinero, ¿vale? Y están dentro de nuestras iglesias. La iglesia de la prosperidad, que es una plaga, que ha crecido en varias partes del mundo, pero en América Latina y en Estados Unidos de una forma exponencial. Estas congregaciones suelen predicar que la fe y las donaciones a la iglesia pueden llevar a bendiciones materiales y al éxito personal. El evangelio de la retribución. Yo me porto bien y Dios me quiere más. Yo me porto bien y le doy diezmo y cuanto más le dé, más me dará a mí el Señor. Como si de alguna manera nosotros alguna vez pudiéramos pagar lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Algunos ejemplos, os voy a dar 3 ejemplos, ¿de acuerdo? Con nombres y apellidos, porque a esta gente hay que ponerle nombres y apellidos. Hay que ponérselos. La Iglesia Universal del Reino de Dios. No sé si alguna vez os habéis topado con ella por internet. Fundada en Brasil y es una de las más grandes y conocidas. La Iglesia Universal es similar a otras iglesias pentecostales. Es muy similar. Por ejemplo, creen en la deidad. Por eso os digo que es muy sutil. Tú entras en una iglesia de estas, creen en la deidad de Jesucristo. Dices, vale. Creen en la Trinidad y dices, primordial, claro. En la resurrección corporal del Señor, dices, pues esto de una iglesia de la sana doctrina. Y en la salvación por gracia, a través de la fe. Y tú dices, pues entonces estoy en el lugar idóneo. Pero de forma encubierta, de forma disimulada, toman elementos del evangelio, del evangelismo, de la fe protestante, del catolicismo también, y de los cultos afro-brasileños,
que podemos hacernos una idea de lo que es eso. Y entonces crean un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Pues eso, cojo un poquito de cada cosa y hago un totum revolutum y me creo yo una fe, un evangelio nuevo. ¿De acuerdo? Pero en principio estoy en una iglesia que cree en la Trinidad y en la supremacía del Señor Jesucristo y en que Él es el que nos ha salvado. Pero, ¿y todo lo demás? ¿Y todo lo demás? Es un proceso que ocurre por la imposición de una religión sobre otra, lo del sincretismo. Catolicismo, protestantismo, afro-brasileño, ¿de acuerdo? Prácticas antiguas y paganas fusionadas con el Evangelio. ¿De aquí qué puede salir? La santería está allí infiltrada en esta iglesia, la santería. Su doctrina se centra en la cura divina, en la sanidad. Que yo siempre digo lo mismo, hermanos, sí, en Hechos leemos, en el Evangelio, que se les fue dado poder y iban sanando y curando los apóstoles, pero cuando el Señor reparte dones, el verdadero sello del Espíritu Santo en una persona es gozo, paz, dominio propio, todas estas cosas. Cuando vayamos por ahí imponiendo manos y la gente no le salga un brazo o no se cure de un cáncer, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es tremendo. Es tremendo. Cuando tú ves a una iglesia de esas y te prometan curarte de un cáncer y al año tú te hayas muerto, ¿ahí qué va a pasar? ¿Ahí qué va a pasar? Lo fundó Edith Macebo, no sé si lo habéis escuchado. Bueno, patrimonio de este señor, 500 millones de dólares, porque siempre vamos a lo mismo, ¿vale? 500 millones de dólares, acusado en 2009 por la Fiscalía de Brasil de fraude fiscal y asociación ilegal. Segunda iglesia de la prosperidad. La iglesia de la prosperidad de Carlos Cash Luna. A este sí que lo habéis oído, seguro. Seguro, vale. Varias iglesias utilizan este nombre, pero generalmente se centra en la enseñanza de la prosperidad financiera. O sea, a ti no te va bien en tu vida financiera porque tú no eres un verdadero creyente, no le pones ganas. Tú no diezmas lo que tienes que diezmar, tú no crees como debes de creer, porque si no tú estarías bañado en dinero. Esto es una aberración del Evangelio, ¿eh? Una aberración. Él dice, a mí me enseñó un apóstol, estos apóstoles que surgen ahora como si fueran setas, a mí me enseñó un apóstol, tendríamos que averiguar cuál de los 12, con cuál de los 12 apóstoles habla este señor, me dijo, Cash, es que el nombrecito, a la iglesia uno lleva dos cosas siempre, la Biblia y la chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y la chequera para que le adores. Vamos a ver. Un día vamos a tener que hacer un monográfico sobre el diezmo y las ofrendas y lo que significan en una iglesia, ¿vale? Porque es que el problema de que nos engañen es que no tenemos la información que deberíamos tener como la deberíamos tener, ¿de acuerdo? Entonces, porque dirás, bueno, Mónica, acabamos de dar el diezmo y la ofrenda, pero es que hay una diferencia muy sustancial aquí, que es que aquí no se obliga a nadie. Hay sitios, a mí me lo han dicho personas que yo conozco, cuando venían a Valencia, cuando yo estaba en la iglesia de Valencia, que les pedían el número de la tarjeta de crédito, en iglesias. Sí, pues la misma cara se me quedó a mí, la misma. Aunque estas están exentas de impuestos, la excesiva informalidad con la que las congregaciones manejan sus finanzas han llevado a las autoridades a abrir investigación a estas iglesias. Se le asocia a Carlos Cash Luna con una señora a la que le llaman, esto sí que lo habréis oído porque hasta han hecho una serie, la Reina del Sur, acusada de narcotráfico, acusada de narcotráfico y que está condenada. Está en la cárcel. Y este patrimonio, el patrimonio de este señor es de 300 millones de dólares. A mí, hermanos, si alguna vez me veis apareciendo en un Porsche, por favor, sí, investigar, porque no puedo pagarme un Porsche hoy por hoy. Es que estamos ciegos cuando vamos a una iglesia. Y tercer, y acabo porque, Ministerio Internacional El Rey Jesús. Otra
otra iglesia, fundada por el apóstol Guillermo Maldonado, que también lo habréis escuchado, a Guillermo Maldonado, ¿vale? Por eso digo que son, hay que estar muy centrado e investigar mucho, porque es que nos dan gato por liebre. Este señor promueve la prosperidad y los milagros, ¿de acuerdo? Tras un matrimonio con Ana Maldonado, yo he estado investigando, con su exmujer, porque está divorciado, autodenominada ella también profeta, de más de 32 años de casados, en el mes de septiembre del 2020 se divorciaron. Y se hizo pública la separación de la pareja, supuestamente porque el pastor Maldonado le negaba a ella el conocimiento de las finanzas de la iglesia y ella le denunció esto. Es que le denunció a él porque no le daba la mitad de los diezmos de la iglesia a ella. ¿Vale? Es como si yo ahora reparto lo que hemos recogido con mi marido, porque vamos a 50-50. Bueno. En el mundo tan digitalizado en el que vivimos ahora, en este mundo tan digitalizado, que parece que la pantalla de ordenador que tenemos delante es como una barrera que no nos afecta lo que estamos viendo y lo que estamos oyendo, como que estamos nosotros protegidos, que no es así, porque lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón, ahí está, y deja pozo, En este mundo tan digitalizado, donde creemos que podemos filtrar en nuestra mente y corazón todo lo que oímos y vemos, que no es así, porque nos lo dan de forma machacona e insistente. Hermanos, si no conocemos la palabra de Dios bien y las personas que la están hablando, generalmente pasará, como os he dicho al principio, como pasaba en el Antiguo Testamento. El rey Acab, cada vez que veía a Elías, le decía, ya está aquí el que me profetiza mal. Nunca me dice lo que quiero oír. Todos los demás, adoradores de Baal, profetas, según ellos, le decían siempre lo que él quería oír. Pero como Elías no le decía lo que quería oír, pues por eso era perseguido. Hermanos, no se trata de estar predicando siempre la condenación, no se trata de estar predicando siempre para que os sintáis mal, si no es eso, si todos sabemos que Dios nos ama. Si todos sabemos que estamos aquí por su gracia, si todos sabemos que somos la niña de sus ojos, estamos esculpidos en las palmas de sus manos. Se trata de que Dios no es el genio de la lámpara, de que porque tú le des 100 euros hoy de ofrenda, mañana tú te vas a curar de un cáncer. Es de eso de lo que estamos hablando. Por favor, cuando escuchemos una predicación, veamos a alguien, pues investiguemos. O sea, yo puedo decir, a mí esta persona, o sea, hay predicadores, creo que lo dije el otro día, hay predicadores que no están de acuerdo con que la mujer predique en las iglesias, pero yo los escucho porque tienen una enseñanza bíblica brutal. Podemos diferir en eso, pero no engañan a nadie. Están esto en la mano y trasladándoselo a la iglesia. El Señor no es un genio de la lámpara. Si el Señor no pudo evitar la cruz, ¿vamos a evitar nosotros toda nuestra vida lo que nos depare? Por favor, el Señor nos regaló la salvación. Nos regaló la salvación. A partir de ahí no tiene por qué darnos nada más. Nada. Si nos prospera en la vida es por pura gracia. No porque nosotros le vayamos a dar más o menos. ¿Se entiende esto? Yo sé que estoy siendo hoy un poquito más dura, pero es que están jugando con la vida de las personas y con su salvación. Yo vi a una señora por internet que le chorreaba un líquido de color oro por las piernas y estaban diciendo que a la apóstola le salía oro de su cuerpo. ¿Pero qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Y hay gente que está allí, es que esto es lo más gordo, que hay gente que está allí sacando el dinero. Tú vales más que eso para Dios.
Tú vales más que eso. Hay hermanos nuestros que están sufriendo por causa del Evangelio en países donde los maltratan, los persiguen, matan a sus familias. Eso sí está en la palabra de Dios. Eso sí está. Pero nunca he visto al Señor derribando gente, soplando. Yo he visto al Señor levantando gente. Levántate y anda. No derribando gente. Tenemos que ser más sabios que todo eso, que lo que nos están dando. ¿Qué nos están dando? ¿Nos lo estamos creyendo? Por favor. Es que ofendemos al Señor, Cuando leo la palabra de Dios y sobre todo la vida de Jesús, es que fijémonos en el Señor. Y en el libro de los Hechos también, la andadura de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y no encuentro nada que avale este tipo de cosas. No encuentro nada. Yo lo busco, pero no lo encuentro, estas prácticas abusivas. Lo que sí que encuentro son muchas advertencias sobre este tipo de personas, que las ha habido y las habrá. Hermanos, las ha habido y las habrá. Pedro habla Pablo a Timoteo, a Tito. Vendrán falsos maestros, lobos con piel de cordero. A los tales evita, échalos de la congregación, les dice. Cuídate de los falsos maestros, de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice el Señor en Mateo. Pablo le dice a los corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Gálatas, estoy maravillado, dice Pablo. Pobre Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto me hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque seguían a esta gente. Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que pervierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está todo en la palabra de Dios. Estos versículos y muchos más nos advierten sobre la importancia de discernir, estar alerta en las enseñanzas que no se alinean, que no están aquí en la palabra de Dios, que no están aquí. La avaricia y la codicia de ciertas personas que se llaman a sí mismas cristianos, que pisotean el nombre de Dios, que hacen que el nombre de Dios sea pisoteado y a nosotros la reputación se nos vaya por el suelo. Una iglesia local pequeña que está luchando por ser luz y sal en medio de Alchinet. Una iglesia que está ayudando al más desfavorecido, una iglesia que está intentando llevar el nombre de Cristo a lo más alto. Esto se ve en internet, lo que acabo de decir, y dicen, ¿qué clase de personas son estas? Porque nos meten a todos en el mismo saco. Por eso es tan importante que nos relacionemos con todo el mundo y que nos conozcan y que presentemos a Cristo siempre. Yo no, hermano, no, amigo, no. Tú ven, lo primero es Cristo. En mí no te fijes. En mí no. Pues es tan importante. La reflexión que os invito a hacer esta tarde, de verdad, la reflexión que os invito a hacer es tratar este punto de vista de la avaricia y la codicia. De dentro de la iglesia, es a ser conscientes de cómo estas actitudes se pueden infiltrar en nuestra iglesia, se pueden infiltrar en nuestras vidas, y que por desgracia ya hay en muchas iglesias gente así, porque la Biblia nos advierte de esto y están ahí. Es importante recordar que como pueblo de Dios estamos llamados a vivir en integridad y a cuidar de nuestra comunidad, a cuidarnos unos de los otros.
hermano, hermana, viene un pastor, viene, porque yo he estado, han invitado a un pastor a predicar hace muchos años en la iglesia de Valencia. Yo me dieron ganas y me arrepiento de no haberme levantado y haberme ido en ese momento. Me dieron ganas, porque estaba predicando que si a mí me iba mal en la vida era porque yo no daba el dinero suficiente. Y yo fui luego al pastor de la iglesia y le dije, ¿qué esta persona que acaba de decir en el púlpito? Sí, ya, es que sí, no ha sido, no, es que esto no se puede decir. Esto no se, tú sabes los hermanos que hay que sufren alrededor del mundo, que no tienen que llevarse a la boca, que les falta un trabajo y les estás diciendo que les va así porque ellos no dan lo suficiente. Vamos a interpretar bien la palabra de Dios, que cuando el Señor se refirió a la viuda que dio las 2 blancas, no se estaba refiriendo a otra cosa más que ella en su corazón de la adoración decidió ese día dar todo lo que tenía, pero lo puso en contrapunto a los escribas y los fariseos. Vamos a interpretar bien la palabra del Señor, hermanos. La advertencia de Pedro nos anima a discernir y a mantenernos firmes en la verdad, evitando caer en la trampa de buscar ganancias personales a expensas de otras personas. ¿Qué es lo que hace esta gente? Para ellos las personas son el medio para conseguir. El medio para conseguir. Mi yate, mi coche, mi tal. Porque tener 500, una iglesia con... una persona con un patrimonio de 500 millones. O de 300, o me da igual. No es la iglesia, es la persona que lidera la iglesia. Jesús es nuestro patrón a seguir, no un telepredicador de YouTube. Advierto, no soy yo a la que tenéis que imitar, no es Pau cuando viene aquí, es Cristo al que tenéis que imitar, al que yo tengo que imitar. Y el Señor que dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. ¿O no lo dijo eso el Señor? Le dijo, Señor, dinos dónde moras y te seguiremos. Le dijo, yo no tengo casa. No tengo casa. Hermanos, los que traemos el mensaje de Dios a través de una predicación lo hacemos, yo lo hago con temor y temblor, hermanos, porque sé que hoy en día estas cosas llegan a la mente de muchas personas por internet y que muchas cosas las damos como buenas. Y lo hago con temor y temblor, de verdad que sí. Pero yo quiero aquí menguar para que el Señor crezca. No soy yo no estoy diciendo nada que no esté en la palabra. Y si lo hago algún día, por favor, decídmelo. Por favor, decídmelo. Pero llegamos al tercer punto, y es la ley del contentamiento. En contraposición de la avaricia y la codicia en el pueblo del Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para tratar el tema de la avaricia y la codicia en nuestra vida? Pues practicar la ley del contentamiento. Filipenses 4, del 1 al 3. Filipenses 4, del 1 al 3. Si lo tenemos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, es que el apóstol Pablo, de verdad que nos... Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. ¿Es Filipenses? ¿Es Filipenses 4 del 11 al 13? Del 11 al 13. Vale. No lo digo porque tenga escasez, habla el apóstol Pablo, pues he aprendido a ¿qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Si sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Esta frase que nos gusta tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero leemos los 2 versículos de antes y los 2 de después,
Porque si yo predico solamente de esto, es un texto, que fuera de contexto es un pretexto para que yo os diga, ¿qué es lo que hace esta gente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios me va a dar, porque Dios me va... ¿Pero has leído lo que pone antes? ¿Lo has leído? He aprendido a estar contento con todo, cuando he tenido mucho y cuando no lo he tenido. Y en todo eso he podido. ¿Por qué? ¿Por qué he podido? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si no, sacamos de un texto fuera de contexto y lo hacemos un pretexto para decir lo que nosotros queramos. Pablo nos enseña que ha aprendido a estar contento en cualquier situación, ya sea en abundancia o escasez. Y este pasaje nos recuerda que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias externas, de cuánto tengo, sino de una actitud interna de gratitud y confianza en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo para pagar la luz, no tengo, me falta para comer, es que estoy... El Señor lo sabe, el Señor lo sabe y tú vas a resistir la prueba, vas a resistir porque el Señor está contigo, vas a resistir porque estamos aquí hoy, 23 del 3 del 2025, por la gracia de Dios, porque hasta aquí nos ha traído el Señor, cuando hemos tenido mucho y cuando hemos tenido poco, ¿verdad? Filipenses 4:6, Filipenses 4, versículo 6, si lo podemos poner. Que son versículos importantes. Por nada estéis afanosos, también esta que nos gusta tanto, ¿vale? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? Pero con acción de gracias cuando me vaya todo bien o con acción de gracias siempre. Esta es una aplicación práctica, porque nuestro diario vivir tiene que ser siempre una gratitud al Señor. Abrimos nuestros ojos, gracias Señor por este día más de vida que me das. Gracias Señor por las oportunidades que me vas a dar hoy. Gracias Señor porque sé que tú me cuidas, tienes cuidado de mí. Si tú cuidas de las aves, cuidarás también de mí, como dice el himno, ¿verdad? Y esto... Ser agradecido con el Señor nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos más que en lo que no tenemos. Porque lo que tenemos es una actitud realista y enfocarnos en lo que no tenemos, pues son castillos en el aire. Primera de Timoteo 6, del 8 al 11. Y esto le dirá Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6, 8 al 11, pero bueno, yo resumo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar de él. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es... el cual, codiciando algunos, ¿de dónde eran algunos? De la Iglesia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué está diciendo? Que tengamos una vida espiritual. Y siguiente. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿De qué echamos mano? ¿Del dinero que tenemos en el banco? De la vida eterna, de la vida eterna, de nuestra fe, de nuestra relación con el Señor. Porque nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos de él. Practicar el contentamiento al que hemos sido llamados en la palabra de Dios. A eso sí que estamos llamados. A practicar el contentamiento. Nadie dice que no se pueda prosperar. Nadie dice que el Señor no prospere a sus hijos. Pero con lo que tenemos que estar agradecidos. ¿Vale? Practicar el contentamiento.
Y ejercitar la gratitud es establecer metas realistas y celebrar nuestros logros, claro que sí. Gracias, Señor, he podido, estoy en un trabajo, tú me has dado la oportunidad. No, yo quiero prosperar en la vida y el Señor te presenta un trabajo y otro trabajo y ninguno te acopla. Ay, Señor, es que yo quiero estar mejor de salud. Bueno, pues come mejor, haz un poco de más ejercicio. No, yo me quiero atiborrar y estar muy bien de salud. Pues es que todo tiene su causa y su consecuencia, ¿verdad? Nuestros logros, si comparamos con los demás, es horroroso. No nos comparemos con los demás. Cada uno tiene lo que tiene y hay que estar agradecidos y contentos con lo que tenemos, ¿eh? Sin ambicionar lo que tiene nadie, sin envidiar lo que tienen los demás, porque esto nos trae paz. Esto nos trae paz. Filipenses 4:7 dice que el contentamiento es una lección que hay que hacer cada día. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fijaos todo lo que hace la paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Lo buscaremos luego. Al cultivar una actitud de gratitud y confianza, podemos encontrar paz y satisfacción en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias, hermano. Que normalmente las circunstancias que tenemos suelen ser siempre las más adversas, ¿verdad? Suelen ser siempre, porque cuando es una ley universal que si tus finanzas van muy bien, otra cosa va a ir muy mal. Si tu relación con el Señor va muy bien, seguramente otra cosa va a ir muy mal. Es que es una ley universal, porque nunca, la vida no es un encefalograma plano. Si es un encefalograma plano, estamos muertos. Cuando la máquina deja de hacer así y hace pi, ya no estás aquí. ¿Vale? Entonces la vida son valles y picos, pero en todos esos está el Señor con nosotros. Voy a concluir, hermanos y hermanas, y hemos llegado al final de este estudio sobre los 10 mandamientos. La semana que viene, como he dicho, vendrá nuestro hermano Julio Mengual. Espero que os dé un mensaje un poquito más confortador que el que yo os he traído hoy. Lo siento, pero tenemos que hablar de todo. En la palabra del Señor, lo que antes era pecado sigue siendo pecado ahora. Y las personas que antes engañaban al pueblo de Dios y la siguen engañando ahora, hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Porque, como dije al principio, los 10 mandamientos no caducan, no son negociables, ni dejan de estar vigentes. Lo dije al principio de la predicación de los 10 mandamientos. Nuestro Señor los cumplió todos con su vida, todos. Así que si imitamos al Señor, estamos cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Es así? Quiero terminar con las palabras del Señor de Mateo 6, del 19 al 21. Con esto quiero que nos vayamos. Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, como hemos dicho antes, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Siguiente. Como hijos de Dios, ¿qué deseamos de verdad? Antes he cantado esta canción tan bonita que nos ha gustado tanto. A mí me encanta, ¿no? Dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. ¿Qué estamos pidiendo en la vida? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué deseamos de verdad? ¿Qué deseamos de verdad? ¿Dónde estamos invirtiendo todo lo que tenemos y Dios nos ha dado? Lo material y lo espiritual, lo emocional también. ¿Dónde estamos invirtiendo? Respondiendo a estas dos preguntas, sabremos contestar la tercera que os traigo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde? Si respondemos a estas dos preguntas, de la forma en que las respondamos, sabremos dónde está nuestro tesoro. ¿Qué deseamos de verdad? ¿Y dónde estamos invirtiendo? Contesta a dónde está tu tesoro. ¿Dónde está mi tesoro? Que Dios nos ayude
de verdad, que Dios nos ayude, porque no es fácil y en este mundo cada día es más difícil, a poner en práctica su palabra, haciendo de Él siempre lo primero, lo único, lo exclusivo, nuestra perla de gran precio, nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro y nuestra perla de gran precio. Que el Señor nos ayude.